Esta mañana quiero hablar de un versículo que siempre me llamó la atención. El martes, conversando con nuestra hermana Neisy, que está aquí, y nuestro hermano Pedro, entendí a qué se refería ese texto. En segundo de Pedro, capítulo 3, el versículo 10, que es bien conocido, ¿cierto? Que habla acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, lo que Pedro acaba de mencionar es a futuro, todavía no ocurre, todavía no vuelve el Señor, ni la tierra es quemada, ni deshecha, ni derretida. Pero dice ahí que debemos anhelar, andar piadosamente, mientras tanto que esto ocurre, en santa y piadosa manera de vivir. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz, esperando estas cosas que van a acontecer. Procuremos con diligencia ser hallados sin mancha e irreprensibles en paz. Y aquí está el versículo que quiero resaltar. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Entonces el tema de este estudio es: la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Ahora, miren lo que dice Pedro aquí. Pedro hace un extraordinario resumen de las cartas de Pablo, de la mayoría de las cartas de Pablo, de las epístolas. Dice, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Noten aquí como Pedro leía a Pablo. Este es un extraordinario argumento para afianzar la edad temprana de las escrituras del Nuevo Testamento. 50, 60 después de Cristo, más o menos, ya Pedro leía las epístolas de Pablo y obviamente también los demás hermanos de la iglesia cristiana que se estaba fundando. Según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas. Sabemos que Pablo escribió varias epístolas, hablando en ellas de estas cosas. ¿Qué cosas? Que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Hablando de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Claro, porque también habla acerca de lo que Pedro también estaba hablando, de la segunda venida de Cristo, ¿cierto? Pablo también habla de ello. Y algunas son difíciles de entender, pero no imposibles de entender. Esa es la diferencia. Los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de eternidad. Amén. Entonces vemos aquí que Pedro dice que Pablo hablaba en casi todas sus epístolas, sus cartas, acerca de la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Que la paciencia que podamos tener aquí en esta tierra mientras esperamos los acontecimientos que relata Pedro del versículo 10 en adelante, del día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Mientras tanto, debemos aplicar paciencia. Y esa paciencia reporta salvación. Ahora, quiero que vamos a 2 Corintios 4. Aquí vamos a tener
un vistazo de lo que Pablo hablaba acerca de la paciencia. Dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Nos viene inmediatamente a la mente todo lo que sufrió Pablo, las persecuciones, ¿cierto? Los latigazos, fue encarcelado, estuvo en naufragio, fue picado por serpientes, fue descolgado en un canasto por una pared, lo tomaron casi por medio muerto. Pero él dice, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pablo era honesto en lo que hacía. Él no andaba con segundas intenciones. A pesar de toda la persecución que padecía, no desmayaba, pero era fiel al ministerio que le había sido encomendado. Dice 2 Corintios 3, que a los apóstoles fueron hechos competentes por Dios. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos. O sea, los apóstoles, ni Pablo, ellos no inventaron la doctrina cristiana. Ellos no se confabularon para hacer una historia, para cazar incautos y ganar dinero. Ellos no hablaban por ellos mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Ahí cuando dice la letra, se refiere a los 10 mandamientos. No son hechos competentes de un pacto de la letra, o sea, de los 10 mandamientos, sino del espíritu, o sea, del evangelio, porque la letra mata los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos matan porque nadie puede cumplir. Por lo tanto, la ley nos declara transgresores, infractores y declarados reos de condenación. Más el espíritu vivifica o da vida, y está hablando aquí del evangelio. Ese fue el ministerio que fue dado a Pablo, ministerio de vida, de justificación. Ahora, dice Pablo, volviendo a 2 Corintios 4, se recomienda a toda conciencia humana. Él está ahí al escrutinio de todos, para que lo juzguen sus intenciones y las cosas que escribe, que no son de él, son de otro, de Jesucristo. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, tapado, oculto, entre los que se pierden está encubierto. Para ellos está oculto, no lo ven, no le ha resplandecido la gloria de este evangelio, en los cuales el Dios de este siglo, Satanás, ¿cierto?, cegó el entendimiento de los incrédulos. Dice Efesios que los gentiles tienen, los que no creen en Cristo, la conciencia cauterizada. Cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Esa es su labor, la labor de Satanás. Cegar a los incrédulos para que no crean en Jesucristo y sean salvos. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Aquí hay un contraste. Satanás ciega el entendimiento de los incrédulos para que no crean en Cristo. Sin embargo, Dios hace lo contrario. Ilumina nuestros corazones con el glorioso evangelio de Jesucristo. Él nos hace creer, nos da fe para creer en esta obra perfecta de nuestro Señor. Nuestra mente que estaba en tinieblas, Dios dijo, hágase la luz, y resplandeció en los corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Maravilloso. Y estando en tinieblas, Dios mandó que creyéramos en su Hijo Jesucristo, trayendo esta luz a nuestra mente y nuestro corazón, cosa que no hace con los incrédulos. Así que debemos creer y agradecer a Dios por esta elección que hizo de nosotros,
sin haber mérito alguno de nuestra parte, solamente por pura gracia. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Todo esto que hemos leído está en vasos de barro. Nosotros mismos somos estos vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, para que la gente no vea nuestra competencia, nuestra elocuencia, nuestra sabiduría, sino el poder de Dios. Que por ahí demos gloria, no a nosotros, sino a Dios. Y aquí viene la paciencia de que habla Pablo en sus escritos, son las que menciona el apóstol Pedro, ¿cierto? Que en casi todas sus epístolas habla de la paciencia del Señor es para la salvación. Que estamos atribulados en todo, no en algunas cosas. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados. La angustia muchas veces lleva al suicidio, pero los apóstoles, aquí en particular Pablo, y los que andaban con él, Timoteo, a pesar de todos los pesares que les rodeaban, las tribulaciones por las que pasaban, no estaban angustiados, en apuros, mas no desesperados. Nosotros muchas veces hemos estado en apuros y no vemos la forma de solucionar ese problema. Y nos desesperamos, ¿cómo lo hago? ¿Qué hago? ¿Cómo lo soluciono? Uno entraría, puede entrar en desesperación. Pero los apóstoles no, dice ahí, más no desesperados. Aquí el apóstol lo está calmando, no está hablando a la iglesia tribulada, a la iglesia que está en tribulación, cómo debe actuar. Y esto lo está haciendo el apóstol en base a su propia experiencia de persecución, de aflicción. Perseguidos, mas no desamparados, mas no solos, no huérfanos. Los apóstoles fueron perseguidos, mas ellos no se sentían desamparados, no se sentían solos, se sentían acompañados por nuestro Señor, por las promesas que Él nos ha dado a conocer. Dice, derribados, porque muchas veces fueron derribados, ¿cierto?, en su humana carnalidad, mas no destruidos. Satanás puede destruir este cuerpo, pero no la fe que nos ha sido dada. No puede tocar nuestra fe, a pesar de que destruya este cuerpo, que va a ser un día dado para la gloria. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Ellos predicaban la muerte de Jesús. Dicen aparte, por todos lados andaban a toda la muerte. Claro, porque andaban predicando acerca de un muerto de Jesucristo. Pero que este muerto después resucitó. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. La muerte, la resurrección, la vida eterna. Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Jesús dijo, padeceréis persecución. Siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Es decir, por el solo hecho de creer en Jesús, ya estamos expuestos a aflicción y a la muerte, que se va a intensificar cuando venga el anticristo, ¿cierto? De ahí, ser creyente es igual a ser muerto. Por lo tanto, tenemos que afirmar nuestra fe para estos días, si es que no morimos antes. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. O sea, los apóstoles, Pablo en particular, fueron capaces de dar su vida, todo esto que padecían, toda esta aflicción, esta persecución, esta angustia, estos apuros que pasaron, era para el beneficio de la iglesia, de los creyentes. Dice el 13, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Esto es lo que se llama, ¿cierto?, el primer amor. Ese deseo irrefrenable de hablar de Jesucristo, de la salvación, del Evangelio. Nos sale por los poros esto de hablar. Por eso que Apocalipsis habla de que no debemos dejar el primer amor. Debe ser permanente, constante. No aburrirnos de hablar de Jesucristo. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesucristo,
nuestro Dios Padre, por medio de su Espíritu Santo, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Aquí hay una esperanza, una promesa. El que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con poder, con Jesús, y nos presentará juntamente con vosotros, o sea, todos juntos en la resurrección. Seremos levantados para estar con el Señor eternamente, con cuerpos nuevos, glorificados, con un nombre nuevo. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros. ¿Se dan cuenta? Lo que dice en el 12, la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Siempre, hermanos, siempre, siempre. Todas las acciones que podamos hacer tienen que redundar en la gloria de Dios. Ese es el fin último, que Dios se lleve toda la gloria. Tuya es la gloria, oh Señor, por los siglos de los siglos. Por tanto, no desmayamos, no flaqueamos, no bajan la guardia, no bajan los brazos, no se sientan derrotados por ahí en una piedra, desconsolados. No desmayamos, siguen adelante, perseveran, a pesar de todo lo que les pasa. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, claro, con el paso del tiempo ya no somos tan fuertes como antes cuando jóvenes. No obstante, el interior, el hombre interior, se renueva de día en día. Por medio de esto, pues, hermano, por medio de la lectura de la Escritura, de las promesas de Dios, del consuelo que nos da el Señor, la paciencia es una virtud que es parte de la gracia de Dios, añadirla a vuestra fe. Porque esta leve tribulación momentánea, aquí hay una reiteración. No sé cuántos años podía calcularlo, pero en este momento no sé cuánto tiempo estuvo Pablo siendo perseguido, en la aflicción, en la angustia. Pero todos esos años probablemente que pasó, pongamos de 5, 10, 15, 20 años, él lo consideraba leve y momentánea. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Va a pasar, hermano. Es un momento. Un poquito, dice. Es aquí un poquito. Y el Señor vendrá. Esta leve tribulación por la que pasamos, hermano, es momentánea, pasajera. Es corta, pequeña. Aunque a nosotros nos parezca que sea grande, que no termina nunca. Por eso se nos pide paciencia. Porque el Señor vendrá y se acabará todo. Y ya vendrá la gloria eterna y ni nos acordaremos de todos esos padecimientos que tuvimos. Porque fuimos pacientes, siguiendo el consejo del Señor. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Anhelando no las cosas que vemos aquí y ahora. Una casa, un carro, fortuna. Sino las cosas que no se ven. La vida eterna, un cuerpo glorificado, la semejanza del Señor. A nuestro mismo Señor Jesucristo, anhelar verlo. A nuestro Dios, la nueva Jerusalén. Pues las cosas que se ven son temporales, pasajeras. Pero las que no se ven son eternas. Hay otro pasaje que también quiero que leamos un poco. Está en Romanos capítulo 8. Todo esto que he hablado, hermano, y que habla de la Escritura, es para nuestra consolación, nuestra paciencia, para que no desesperemos y entremos en angustia, para que anhelemos la patria celestial, como lo hicieron los patriarcas, Abraham, Sara, Isaac, Jacob, que contra toda corriente ellos salieron adelante con los propósitos de Dios. Dice Romanos capítulo 8, versículo 18. Pues tengo por cierto, o sea, una certeza, y esta es la certeza que tenemos que tener nosotros también, tener esta certeza de Pablo, que las aflicciones del tiempo presente, lo que estamos pasando ahora, persecución, hambre, desnudez, látigos, cárcel, muerte, no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestar. Esto es lo que debemos mirar.
Este es nuestro anhelo. Esto está por sobre todas las contingencias de nuestra vida. Yo siempre he dicho que el creyente no puede caer en depresión. No puede un cristiano estar deprimido. Porque las cosas que anhelamos y que esperamos, la gloria venidera, no es comparable con lo que estamos pasando ahora. No tiene comparación. Y como dice Pablo, es momentáneo, es pasajero, es por un poco tiempo. Así que nos insta a ser pacientes. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Ese es nuestro consuelo, que nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud y corrupción. Acuérdense que la creación fue maldita por causa del hombre. Espinos y abrojos producirás, maldita serás. A la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella. ¿Quién más está gimiendo? Nosotros también, dice. Y no solo ella, sino que nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Gemir. ¿Se acuerdan de la oración de Apocalipsis de los almas que estaban bajo el altar? ¿Hasta cuándo, Señor, nos juzgará nuestras muertes? La redención de nuestro cuerpo. Nosotros no tenemos las cosas aquí y ahora. El Señor no nos dio todas las cosas aquí y ahora. Como los patriarcas, dicen que ellos, a pesar de que creyeron y tuvieron fe en Dios, no les fue dado lo prometido, sino que lo miraron de lejos. Nosotros también miramos de lejos las cosas, por fe, pero algún día será en realidad. Dice que en esperanza fuimos salvos. Fuimos salvados por Cristo Jesús, ¿cierto? Por la fe, gratuitamente, por la gracia de Dios. Pero dice que fuimos plantados en esperanza. No se nos dieron todas las cosas inmediatamente, sino que las tenemos que anhelar. Y para eso tenemos que tener paciencia. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Si yo tengo las cosas ahora, aquí y ahora, cuerpo perfecto, inmortal, incorruptible, ¿para qué aguardar? ¿Para qué esperar si ya lo tengo? Eso no es esperanza. Porque lo que alguno ve, aquí esperarlo, no tiene sentido. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. ¿Se dan cuenta como Pedro tenía razón cuando dice que Pablo, en casi todas sus epístolas, hablaba de estas cosas? Que la esperanza es para salvación. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El Señor Jesucristo intercede por nuestros pecados, dice Juan. Él es la propiciación por nuestros pecados. Y aquí dice que el Espíritu Santo también intercede por los santos, porque como hemos de pedir, como conviene, no sabemos. Entonces el Espíritu intercede por nosotros con gemido indecible. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Una gran declaración. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, por supuesto. Hay personas que dicen amar a Dios y son falsos. Porque los que antes conoció, aquí, hermano, aquí hay un consuelo en estas palabras, hay una esperanza, hay una promesa, hay un remesón a nuestra conciencia para que sepamos lo que nos ha sido concedido. No es un juego, no es un cuento, no es un mito, es una realidad. El Señor nos conoció de antes y nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Él es nuestro hermano mayor. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó con su misma muerte y resurrección.
con su sangre que derramó en la cruz. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, hermano, en el momento de la aflicción, cuando yo me siento derrotado, triste, abatido, desesperado, no veo solución, ¿qué nos dice Pablo? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Cómo no nos va a dar una solución a nuestros problemas? O la paciencia también, para sobrellevar las cosas, la aflicción, paciencia para no entrar en desesperación, porque la desesperación produce muerte, la angustia lleva al suicidio muchas veces. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie, porque Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Nadie tampoco. ¿Por qué? Porque Cristo es el que murió con su sacrificio perfecto en la cruz, perfecto y acabado, y ahora está sentado a la diestra de su Padre. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, como ya dijimos, ¿cierto? Nuestro Señor intercede por nosotros. Él es la propiciación por nuestros pecados, para que cuando pequemos recurramos a Él, a su perdón. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? No. ¿O angustia? No. ¿Persecución? Tampoco. ¿Hambre? No. ¿Desnudez? Tampoco. ¿Peligro? ¿Espada? Nada de esto nos puede separar del amor de Cristo. Nada. Salvo, por supuesto, que perdamos la fe y entremos en desesperanza, en angustia, en aflicción, tribulación y cedamos. Y nos entreguemos, ya no aguanto más. No sigo. Se me acabó la pasión. Pero de parte del Señor, nada nos puede separar de su amor. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Acordémonos de quien nos amó y entregó su cuerpo y su vida por nosotros. ¿Cómo vamos a defraudar a quien hizo cosa tan grande por nosotros? Por lo cual estoy seguro, otra certeza más de Pablo, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, y es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Ahora, para concluir, hermano, esto que nos habla Pablo en su epístola acerca de la paciencia, quiero leer algunos versículos que hablan un poco de esto, de la aflicción del creyente. Dice el Salmo 34, 19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo libra el Señor. Promesa, hermanos, que debemos atesorar en nuestro corazón y creerlas. Job 5:7 dice, sin embargo, el hombre nace para la aflicción. Como las chispas vuelan hacia arriba, o sea, es como una ley inevitable. Usted cuando hace fuego, estas brasas liberan chispas. El hombre nace para la aflicción. Es como una ley. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dijo el Señor. Isaías 48:10, te he probado en el horno de la aflicción. Somos probados, hermanos, en la aflicción. ¿Para qué? Para fortalecer nuestra fe. Lamentaciones 3, 1-3 dice, yo soy el hombre que ha visto la aflicción bajo la vara de su ira. Me ha llevado y me ha hecho andar en tinieblas y no en luz. Se levantaba Jeremías. Romanos 5, 3-4. Para decir este versículo, esto que dijo Pablo aquí, hay que tener una certeza grande. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en las aflicciones, porque sabemos que la aflicción produce paciencia. Una vez más aquí contratamos lo que decía Pedro, que nuestro querido hermano Pablo hablaba de estas cosas en casi todas sus epístolas. La paciencia del Señor es para salvación. Según Corintios 1:4, el que consuela a los afligidos, Dios, ¿cierto?, nos ha consolado a nosotros en todas nuestras aflicciones.
Primera de Pedro 1, 6 al 7. En esto vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, estéis afligidos en diversas pruebas. Y aquí en Apocalipsis 7:14, hablando de los que salieron de la gran tribulación, dice, estos son los que han salido de gran tribulación, y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Si se manifiesta en este tiempo el anticristo, todos nosotros vamos a pasar por gran tribulación. Vamos a ser perseguidos, atribulados, vamos a andar para allá, para acá. De ahí tenemos que confiar en las palabras de Pablo. Angustiados, pero no derrotados, no angustiados, no afligidos, no. Y recordar salmos, por ejemplo, como aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. O Isaías cuando decía, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y por los ríos, y no te anegarán. Entonces, hermano, que estos versículos nos brinden consuelo y esperanza en momentos de aflicción. Cuando parezca que todo se derrumba a nuestro alrededor, acordémonos de estas palabras de nuestro apóstol Pablo, que nos dan consuelo y paciencia para no desfallecer en el camino y quedar en el desierto, como fueron todos esos que vieron grandes maravillas cuando salieron de Egipto y quedaron postrados porque no les aprovechó de oír la palabra, sino que no la creyeron y fueron destruidos. Amén, hermano, eso los tenía preparado para hoy. Muchas gracias.